¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. Recuerden suscribirse al canal, ponerme comentarios, dudas, sugerencias. El día de hoy tenemos como invitado al Mido Multifort. Comenzamos. Aquí les presento a nuestro invitado del día de hoy. Un Mido Multifort con cronómetro. Este Mido tiene cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos, una esfera completamente negra y con acabado mate. Las subesferas, como pueden percibir, tienen círculos concéntricos. Tenemos minutos a las 10, décimas de segundo entre la 1 y las 2, segundos o el segundero del reloj a las 6 y el clásico segundero del cronómetro. Tiene una caja de acero inoxidable, la cual en las caras está cepillada, perdón, como lo podemos ver acá, y el bisel y la parte superior de las asas están pulidos con acabado espejo. El diámetro de la caja tiene 42 milímetros, sin contar la corona. Tiene un espesor de 10.5 milímetros, un poquito más delgado que el reloj de mi video anterior. Cuenta con una correa de caucho negra, bastante cómoda para la temporada de calor. No se sufre con este tipo de correas. Broche deployante. Ustedes disculparán las marcas de guerra de este reloj. Como les he comentado, también le he exigido mucho a este reloj. Vamos a ver la tapa trasera. Es ciega también. En esta ocasión, este Multifort tiene una hermeticidad de 10 bares o 100 metros, en comparación al otro reloj que tenía 50 metros o 5 bares. Para soportar una hermeticidad mayor, el otro tenía sistema acuadura y este tiene la corona roscada. Les voy a enseñar a ajustar el cronómetro. Es un poquito diferente al otro reloj. En esta ocasión vamos a sacar un paso la corona y en lugar de usar el pulsador superior vamos a usar el pulsador inferior para mover la aguja de los minutos. Ahí lo pueden ver. Para que avance rápido también pueden dejar el pulsador oprimido. Aquí está. Voy a mover un poco las agujas para que puedan ver la otra subesfera. Otro paso, mueven las agujas. Y para ajustar las décimas de segundo, vamos a usar otra vez el pulsador de abajo. Listo. Para ajustar el segundero, vamos a usar con 2 pasos fuera la corona el pulsador superior. Y de esta forma queda rápidamente ajustado nuestro cronómetro con sus manecillas en ceros completamente reseteadas. Una recomendación que siempre les he hecho, amigos, cuando quieran cambiar la fecha en su calendario, háganlo siempre con las 2 manecillas, la de las horas y los minutos, por debajo de esta línea imaginaria entre las 9 y las 3. De esta forma. Metemos un paso a la corona y ahora sí podemos ajustar el calendario sin riesgo alguno de que se vaya a dañar el mecanismo. Recuerden, amigos, si tienen alguna duda o tienen algún cronómetro que con las 12 instrucciones que les he compartido para poder resetear las agujas a cero no coincide, pueden mandarme sus preguntas en el cuadro de comentarios y ahí trataré de respondérselas lo antes posible. En caso de que no sepa cómo se ajustan sus agujas, no se preocupen, lo podemos investigar y sin problema les estamos contestando lo antes posible. Voy a poner el reloj
42 milímetros, tamaño bastante contenido, bastante aceptable, estándar entre las muñecas de nosotros los latinos. Probablemente los europeos o los rusos son un poquito más grandes que nosotros, y pues se va a ver un poquito más chico el reloj, pero para nosotros los latinos, sin problemas queda este reloj. El único aspecto a mejorar por la parte de parte de Mido hacia este reloj es la luminiscencia, amigos. Si se dan cuenta, los índices apenas si se perciben. Las agujas, bueno, sí se distingue un poquito más, pero está muy delgada la aplicación de la Luminova. Creo que este es el único aspecto a mejorar por la parte de Mido. De ahí en fuera, pues es un reloj completamente aguantador, versátil, cómodo. También ya tiene rato que lo tengo, tiene aproximadamente 5 o 6 años que tengo este reloj y no me canso de vestirlo, principalmente de forma casual. Recuerden, un cronómetro jamás va con traje, amigos, por favor. No importa que sea un Omega, no importa que sea un Patek Philippe, no importa que sea un Alan Shone, un cronómetro traten de evitar vestirlo con traje. Con traje normalmente son relojes sin complicaciones, a excepción del fechador, probablemente alguna fase lunar y no más. ¿De acuerdo, amigos? Pues eso ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, recuerden, regálenme un like. Hagan sus comentarios, por favor, en la parte de los comentarios, valga la redundancia del video. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, recuerden que les estoy contestando a todos y cada uno. Sé que ahorita son pocos suscriptores todavía, pero voy a tratar de siempre estarles contestando a cada uno de ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, manténganse sanos. Nos vemos la próxima. Saludos.